Pues muy bonitos. Tengo, de pequeña se venían los fines de semana, cada fin de semana, porque somos de Barcelona, pero la familia, parte de mi abuela era de Begur, mi abuela María, mi abuelo en cambio era de Barcelona, pero tenía mucha relación con Cuba, y eran dos familias que, bueno, que coincidieron. Mi abuelo y mi abuela se encontraron un día, se casaron y ambos tenían raíces aquí en Fornells. Eran mi abuela porque era de Begur y mi abuelo porque tenían aquí unas propiedades que eran Canestasía. Y entonces siempre ha sido la pasión de mi padre. Bueno, una relación muy, ¿cómo decir?, muy directa con mi padre, porque claro, mi padre quería muchísimo esto, muchísimo. Y entonces, por ejemplo, pues, y de enseñarnos a nadar, enseñarnos a esquiar con la barca. Sí, pero de una pasión por esto tremenda. Y claro, pues te la transmite y bueno, de pequeños disfrutando de esto. En verano estábamos aquí 3 meses, acababa el colegio y veníamos aquí y luego en septiembre ya nos volvíamos, acabábamos en junio, hasta septiembre estábamos aquí y no sé, unos recuerdos preciosísimos, excursiones. Claro, no había nada antes, había muy poco. Por ejemplo, a Begur se subía andando y se subía, todo eran atajos. Entonces yo era la que estaba más abajo. Subía por los caminos y pasaba a recoger a una amiga mía que se llamaba María. Después seguía caminando por el atajo y cogía a otra amiga que era Alicia. Íbamos así y así nos íbamos caminando hasta Begur a montar a caballo. Aparte que mi madre no nos subía a Begur, decía, si queréis ir al pueblo a montar a caballo, caminando. No, absolutamente no nos acompañaba. Entonces hacías todo, esta montaña de aquí, las Falugas, bueno, íbamos siempre de excursión a las Falugas. Era al otro lado estas Rexas Grallas, que son unas grietas en la roca. Íbamos también de excursión, o sea, vivíamos mucho y en barca, teníamos esta barca pequeñita de las fotografías que se llama Racha, todavía existe, está en Barcelona. Y con esta íbamos, bueno, a todos sitios, hasta las Medas. Aquí es importante tener una barca. Es importante porque ves todo, lo ves desde otro punto de vista. Una cosa es verlo desde la roca, desde la casa, y otra verlo todo desde el mar, lo disfrutas de otra manera. Y si te gusta pescar y eso, pues aún más. Es muy bonito. Lo sé yo, es que es de familia. La colección, el coleccionismo, las antigüedades, las fotos, todo esto viene de familia. Cartas antiguas, mapas, tenemos muchos mapas que tú no los has visto de Cataluña. Cuando mi abuelo dividió la finca, se dividió, se quedó, pues se dividió. Era la antigua casa que había donde se reunían todos. Pero es que no era solo esa casa, habían varias casas. Villa María era esta, donde luego se construyó esta. Por ahí estaba Villa Bartolomé, Villa no sé qué, le ponían nombres así. Es donde está el hotel. ¿Sabes el hotel Aigolava? Pues, aunque ahora ellos han hecho casas y cosas, también era de la finca. Y entonces es una pena, porque claro, es como decir, es parte de tu vida, ¿no? Porque hemos crecido aquí, hemos pasado parte de nuestra vida la hemos pasado aquí, pero buena parte. Entonces, claro, da mucha pena, pero bueno, es la vida.